Bueno, antes de empezar, no puedo no decir, Dardo, te voy a extrañar y voy a extrañar que no me interrumpas ahora, no voy a tener quien me interrumpa eh, y no voy a tener a quien interrumpir hoy y a quien molestar. Así que nada, Dardo, desde esta primera asamblea te extraño un montón. Bueno, yo también, como todos, lo quería mucho, tenía un cariño muy grande por este querido viejo Cascarrabias, al que también como Marcelo conozco hace muchísimo tiempo. Quiero agregar una cosa nada más que quizás que me parece importante señalarla. La familia de Dardo nos transmitió a nosotros, el otro día que estuvimos en La Plata, en su entierro, lo importante que fue para Dardo el llamamiento y el cariño de todos nosotros durante todos estos años. Así que bueno, eso lo quería contar. Ya que vamos a hablar de discursos de odio, empiezo hablando de discursos de amor un rato. Bueno, elegimos este tema más que nada no para que nos escuche, sino para abrir un debate y lo que yo voy a hacer solamente es una muy pequeña introducción y hacerles algunos comentarios. El primer comentario es un comentario que puede parecer un comentario banal, pero a mí me resultó muy significativo. El otro día bueno, vieron cómo aparecen en internet o en el Facebook, YouTube nos va ofreciendo cosas para mirar y estaba viendo un programa americano donde un grupo de actores y actrices, los más famosos actores y actrices, estaba DiCaprio, estaba Scarlett Johansson, los más conocidos y los más famosos le contestaban a sus haters, a sus odiadores. ¿Qué hacían? En público, leían en público las frases que les dedicaban sus odiadores. ¿Sí? Hay una palabra hater que es la palabra que se usa para denominar al odiador. Y ellos contaban todas las barbaridades que estas personas les decían. Y era muy llamativo porque aparentemente en los Estados Unidos está como normalizado la existencia de estas personas, ¿no? Está como generalizada, como normalizada la existencia. Existen personas que se dedican, que su vida diaria es el odio y dedicarle frases de odio a diferentes personalidades. Claro, lógicamente después, ¿qué es lo que sucede? Aparecen estos señores, no en una situación tan podría resultar simpática, sino que aparecen tomando la Casa Blanca. Ustedes saben que la mayoría de los grupos que tomaron la Casa Blanca, ustedes recuerdan esto que sucedió, no estaban proponiendo cualquier cosa, sino que se expresaban por el odio a diferentes facciones de la sociedad norteamericana. Bueno, viniendo más acá, voy a hacer referencia a un hecho que sucedió, a dos hechos que sucedieron la semana pasada, o en los últimos 10 días. El candidato podríamos decir, más a la derecha, de la ultraderecha, Javier Milei, el economista Javier Milei, que todos deben conocer, la semana pasada le dedicó una cantidad de insultos al candidato de la derecha, Horacio, no al candidato, sino al intendente de la ciudad de Buenos Aires, al jefe de gobierno, le dedicó una catarata de insultos en las que le dijo zurdo de mierda, y la que también le dijo sorete, y la que también le dijo que él era un gusano que él iba a atropellar aunque sea en silla de ruedas. Esto sucedió, no sé si todos conocen el hecho, y los grandes diarios y los grandes medios que en general apoyan al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a su partido, prácticamente ocultaron la agresión que Milei, que Javier Milei le dirigió a Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque ya el odio ya no es hacia el absolutamente diferente, sino que al que es poco diferente. Porque uno podría pensar que ideológicamente Rodríguez Larreta y Javier Milei están cerca.
y esto lo tomo como, ¿y qué fue lo que la semana pasada ocupó los titulares de los diarios? Ustedes recordarán cuál fue el escándalo, cuál fue la denuncia, fue que que a la candidata del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, a Victoria Tolosa, se le ocurrió decir la palabra, decir la famosa frase, en el peronismo siempre se garchó, la palabra garchar, lo cual produjo un escándalo enorme y fue titular de los diarios. Incluso el diario La Nación, en la que esta palabra fue tapa, ocultó los insultos de Milei e incluso presentó una biografía de Milei de lo más simpática. Bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Qué son los discursos de odio? Los discursos de odio son todos aquellos discursos, son todas aquellas piezas oratorias dirigidas contra una persona o contra un grupo de personas en las cuales se naturaliza deshumanizarlas, agredirlas y ejercer violencia hacia ellas. Esto es el discurso de cuál es el problema hoy de la permanencia de estos discursos en el mundo y en la Argentina. Es que estos discursos existen mientras existan en la esfera pública, existen en la esfera pública. No son discursos privados, sino que ocupan, más que nada hoy en las redes, ocupan un espacio muy grande. ¿Y qué causan estos discursos? ¿Qué causan estas agresiones? ¿Qué causa este odio? Hay el otro día hay una investigación que incluso fue publicada en Telam, que los discursos de odio hacen que muchísimas personas tengan temor de expresar sus ideas. O sea, causa una retracción en la esfera pública de muchos grupos. Principalmente, lo citaban el otro día, hablando de las políticas de género, que mucha gente de los colectivos trataba de retraerse porque había sido muy agredida y no quería volver a pasar por esa situación. Bueno, quiero terminar con esto. La Universidad de San Martín presentó hace 2 meses un estudio sobre los discursos de odio durante la pandemia. El resultado de estos discursos de odio fue una encuesta muy bien trabajada y sobre una gran cantidad de casos. Se hizo una encuesta sobre 3.000 casos, una encuesta hecha por celular, no por teléfono de línea, una encuesta sobre 3.000 casos en la Argentina. Una de las preguntas que se les hizo a quienes fueron encuestados fue si Soros o empresarios judíos estaban detrás del coronavirus y detrás de todas estas cuestiones del coronavirus para poder hacer negocios y ganar dinero. ¿Sí? El 30% contestó que estaba muy de acuerdo con esa proposición. El 30%. Y un 7% más contestó que estaba de acuerdo. Casi un 40% estaba de acuerdo con esta proposición. Es una cifra muy grande, de que de 3.000 personas 1.000 hayan contestado afirmativamente. Ahora, y con esto termino, no es de extrañar porque ustedes recordarán que durante la pandemia hubo 3 o 4 marchas anticuarentena, donde ustedes las recuerdan, donde fueron pasadas donde la televisión le dio una gran difusión a estas marchas y donde muchas de las personas que habían tenían estos argumentos. Ustedes recuerdan que había carteles donde se lo acusaba a Soros de la pandemia. Así que, bueno, estos discursos presentan, ¿cuál es el problema que se nos presenta con la existencia de estos discursos? Es que las mismas caminos, las mismas redes que nos sirven a nosotros para comunicarnos y para estrechar lazos entre nosotros, son las mismas redes que les sirven a aquellos que difunden los discursos de odio para hacer conocer sus discursos
y para llegar a muchas más personas. Entonces nos encontramos entre el respeto a la libertad de expresión y la posibilidad de tener que censurar algunas de estas expresiones. Así que bueno, esto era un poco lo que yo quería contar. Tocamos este tema porque entendemos que es un tema que el llamamiento debe tocar. Incluso ustedes, si siguen los comunicados del llamamiento, en las últimas semanas, varios de los comunicados del llamamiento estuvieron referidos a esta cuestión. Así que bueno, si yo les dejo la palabra, si alguien quiere, ya veo ahí 2 manos levantadas. Ya tengo 2 que pidieron. Sí, pero ahí tenemos un problema, Silvia. Hay 2 Luis Edelman y te están ninguneando en el cartel. Bueno, por eso, ya tenemos alguien desde Francia y alguien desde... Sí, por eso. El primero fue, no sé si Silvia o Luis, que pidió la palabra. No. Silvia. Yo la dejo. Pedí las palabras. Pero mirá el cartelito, ¿eh? Sí, cambié el nombre. Bueno, primero agradecerles, compañeros, por haberme nominado para el Comité de Ética de la institución, lo que es una gran responsabilidad que voy a tratar de asumir con la mayor honestidad y alegría y orgullo posible. Sí, ojalá que nunca nos tengamos que reunir por nada. Esa es la cuestión. Segundo, realmente me interesa fundamentalmente destacar las compañeras, el increíble trabajo, las ganas que ponen las compañeras de la Comisión de Perspectiva de Género del Llamamiento, de la que formo parte. Son un grupo muy activo y discutidor y siempre con propuestas y siempre con ganas, al que por ahora hasta después del 12 tengo un poco abandonado porque acá en Santa Fe estamos de interna y bueno, me tiene bastante complicada la cuestión, digamos, por mi trabajo. Y segundo, coincidir con lo que planteó el compañero Pablo recién, en cuanto a los discursos de odio, cuando la verdad que me horroriza que cuando él preguntó si conocíamos a Milei, no hubo ni uno solo que lo negara, ¿sí? Todos conocemos a ese payaso, dicen algunos, yo creo que de payaso tiene poco, es un personaje nefasto y peligroso, y a mí me parece que deberíamos plantearnos también como organización, no sé si una ley, algo. A ver, una vez, mi suegro discutió hace poco, mi suegro falleció hace poco, era un gran periodista de la provincia de Misiones y fue mi profesor en la facultad. Miembro de llamamiento. Miembro de llamamiento, además. Bueno, y una vez discutimos sobre si Aldo Rico tenía derecho a decir las cosas que decía o no, y yo, como era joven y era mi suegro, y entonces en la facultad por ahí le llevaba la corriente para que no dijeran que era su alumna preferida, le dije que Aldo Rico tenía tanto derecho como nosotros a decir lo que quisiera, porque si le sacábamos la palabra a él, le dábamos la posibilidad a él que nos sacara la palabra. Y la verdad que, bueno, ahora ya estoy vieja y he pasado muchas cosas y hemos pasado todos muchas cosas, y creo que en realidad mi suegro tenía razón. Sacarle la palabra a esa gente, como en el caso de Aldo Rico, o de Milei, o de otros que andan dando vuelta, no es censura, ¿sí? No es censura. De hecho, en Alemania y en otros países, esos discursos tienen sanción por parte del Estado, ¿sí? No se puede decir cualquier cosa, no podemos permitir que se diga cualquier cosa, y a mí me parece que desde llamamiento deberíamos impulsar alguna acción en contra de ese tipo de discursos del odio, ¿sí? Nosotros como organización, porque lamentablemente del otro lado, y hay un otro lado desde la DAIA y de la AMIA, no solamente no los rechazan, sino que además los alientan en muchos casos. Entonces, a mí me parece que sería una tarea nuestra como organización plantearnos
acciones concretas y pedidos concretos de las autoridades en contra de esos discursos de odio. Basta de eso. Basta de un tipo que diga cualquier cosa. Basta de, a estas alturas del siglo XXI, todavía tener que escuchar, ¿sí?, que se diga que hay, y yo leí la investigación de la que hablaba el compañero Pablo, que se diga que hay empresarios judíos que están atrás de lo del coronavirus. A estas alturas, por favor, me parece que tendríamos que, nosotros como organización, plantearnos algo en serio, acciones concretas, además de lo comunicado y todo lo demás, sino pedidos concretos a las autoridades, etcétera, impulsar acciones concretas, ¿sí? No es censura, no es censura. En otros países eso no está permitido. Entonces a mí me parece que lo deberíamos plantear seriamente. Eso nada más, compañeros. Gracias, Silvia. La otra Silvia. Silvia Fuerte. Hola, ¿qué tal a todos? Yo quería compartir, yo vivo en Francia, para el que no lo sabe, así lo sabe, y justamente acá hubo manifestaciones en contra de la vacuna, en contra del pase sanitario, que es un pase dictatorial, porque a la gente que no tiene el pase en estos momentos no le pagan el sueldo, y hay muchos problemas, es muy complicado, no es el mismo problema que en Argentina, pero hubo manifestaciones contra este pase sanitario, porque no te dejan hacer los mandados, no podés ir al supermercado. Entonces hay un problema, que es muy grande por la libertad, Y bueno, y en esas manifestaciones hubo gente de la extrema derecha. Hay un doble juego también, porque es como en Argentina, en la televisión, por ejemplo, la televisión está en manos, los canales de televisión están en manos de las grandes corporaciones francesas. Entonces tenemos todo un bloqueo de la información, hay que informarse de otra manera. Pero para volver al sujeto, hubo una persona que puso una cosa que yo misma no entendí. Yo no entendí porque decía qui, que quiere decir quién, y yo no entendí, y tenía nombres y apellidos. Pero bueno, pero ese cartel, después mirando la televisión, me explicaron en qué estaba el antisemitismo de ese cartel. Y esa persona, que era una mujer, en estos momentos está pasando delante de un tribunal. ¿Por qué qui? Porque es una canción que decía aquí, ¿quién es? Él es Norquí, y eso es para decir quién es el culpable de la pandemia, y los apellidos que estaban en ese cartel eran apellidos de origen judío. Es verdad que estoy en un país extremadamente laico, y como no se puede hablar de quién es quién con respecto a la religión, eso no se señala nunca, al límite no sabes si es uno de Alsacia o si es alguien que es judío del apellido, no se sabe los orígenes, no podés saber el origen por el apellido. Es muy, por ejemplo, donde yo vivo son todos católicos y se llaman Abraham, Jacob, y son católicos, apostólicos y romanos, entonces yo no puedo decir que son judíos, ¿está? Y bueno, entonces, pero los apellidos que eran de gente que son judías estaban explicitados en un cartel para decir que eran los responsables de la pandemia, de todo lo que nos está pasando. Pero esa persona fue juzgada, está siendo juzgada en estos momentos, donde estoy hablando, porque eso tampoco no se tramita a 3, 4, 10 años. Eso se llama comparución inmediata, quiere decir que inmediatamente cuando estás cometiendo el delito te llevan y vas delante de un juez, que son 3 jueces. En el acto, no se espera. Y la persona corre el riesgo de 1 año de encarcelamiento y 45.000 euros de multa. Eso enfría bastante gente también. Pero a veces hay cosas que están detrás contra los movimientos y ponen a estos exaltados para hacer que un movimiento, por ejemplo, de las clases populares, esté manchado con el problema del antisemitismo. Pero es verdad que es un problema que hace muchos años, desde el origen del llamamiento, yo con un grupo de gente que estaba reflexionando ya, yo toqué el problema de cómo sube las discriminaciones y el antisemitismo en Europa. Y cómo parece normal
en Lituania, en Estonia, que forman parte de la Unión Europea, manifestar el Día de la Patria con la esvástica nazi, por ejemplo. Es normal, parece. Y cuando lo denunciás, pasás porque hay cosas, porque a veces es doble juego, el mundo está muy complicado y ya no se sabe más quién va de un lado, y eso también nos permite que no tenemos una cosa clara como era antes. Ahora hay en juegos políticos, económicos, que van se mezclan y eso es un problema. Pero pienso desde lejos que en Argentina tiene que haber una ley, porque a mí me indigna, y no hablamos de como el hecho que a Miriam Bregman la hayan tratado de judía, que yo no veo que viene al caso en una elección. No entiendo, a mí no me pasa por arriba la cabeza. Y bueno, y eso, el llamamiento tiene que, todos nosotros, yo desde acá, ustedes desde allá, presionar al gobierno para que haya una ley como existe en Francia, en Alemania, en los otros países europeos, en donde la discriminación y el antisemitismo sean un delito y no la libertad de expresión. No se puede insultar a la gente gratuitamente, acusar gratuitamente y perder tiempo en los tribunales. Con eso de que la vacuna es un veneno. En Francia no podés acusar sin prueba. Yo no tengo derecho de acusar a nadie sin prueba. No puedo acusar a nadie sin prueba. Ni un juez me toma nada. Hasta con prueba a veces no me toma. Pero es importante que nosotros también trabajemos en ese sentido, porque nos están comiendo, porque ellos no tienen sentido moral, no tienen sentido de ética, no tienen sentido de nada lo que están al frente, ¿eh? Ellos van y avanzan con las mentiras y con la manipulación y avanzan. Y eso yo lo vivo, yo lo vivo acá en Francia con Macron, que es ultraliberal, es como Macri, el que diga otra cosa le estoy diciendo que no. Y bueno, y avanza y destruyen todo lo que se construyó durante años y años, que para tratar de destruyen todo. Entonces nosotros también tenemos que estar ahí, y ahora tenemos un gobierno que parece que es favorable a nuestras opiniones, y tendríamos que hacer una presión para que exista una ley contra el antisemitismo. Sí. Eso es todo. Perfecto, gracias Silvia. Pepe. 3 cosas muy cortitas. Primero, un agradecimiento por el nombramiento para el Comité de Ética. Segundo, no quiero dejar de mencionar, aunque sea una palabra, en la memoria del querido Dardo Esterovich, con quien he trabajado codo a codo por más de 30 años de distintos espacios. Un hombre cabal, un señor en todo el sentido de la palabra, rectitud y cohesión. Yo diría eso, rectitud y cohesión durante toda su vida, en todos los lugares y en todos los espacios que le tocó actuar. Y una tercera cosa que quisiera mencionar es el orgullo que tiene que ser para el llamamiento contar con 2 miembros como los doctores Horacio Lutsky y Luis Kohn, que nos están representando de alguna manera en el tema del memorándum. Yo el otro día me detuve a escuchar, lo escuché 2 veces, el alegato, o sea, en general lo que se habló, las palabras de Horacio, las palabras de Luis, y realmente un orgullo para el llamamiento contar con 2 valores como estos. Mis felicitaciones hacia ellos y una felicitación al llamamiento por poder cobijar a estas 2 personas. Nada más. Horacio. Bueno, la verdad que situación incómoda después de recibir estas palabras que llenan tanto el alma. Muchas emociones encontradas. Por un lado, adherir a todo lo que se dijo de Dardo, poco para agregar, pero también lo conocí desde esa época y no puedo más que suscribir todo lo que acá se dijo. Para mí es un orgullo ser parte de este espacio y realmente
haber tenido la oportunidad con Luis de dar voz a aquellos y aquellas que no han tenido voz en todos estos años es un privilegio, así que el agradecido en este caso soy yo. Antes de entrar en el tema del plenario, también quiero aprovechar para reflexionar 2 minutos sobre lo que ha significado, más allá de la intervención de Luis y mía en el proceso, el reconocimiento que hizo el tribunal al llamamiento como organización en sí, porque hubo una resolución del Tribunal Oral Federal número 8 que no fue simplemente téngase presente y habilítase la participación del llamamiento, sino que fue una resolución fundada y es en definitiva un dictamen de un órgano judicial que estableció que el llamamiento tiene interés legítimo, además tomó cierta cláusula, tomó la especificidad, validó, digamos, su abocación a causas como esta y otras vinculadas a los derechos humanos, lo cual es histórico. Creo que todos los que estamos acá y quienes adhieren al llamamiento, deberíamos tomar conciencia de lo que ha significado ese reconocimiento en una resolución, y lo que yo propongo, por ahí para hablarlo en otra oportunidad, pero que esa resolución sea de alguna manera tomada, difundida y además adosada en cuanta oportunidad tengamos a la propia personería del llamamiento, porque bueno, tiene una importancia singular. Yendo al tema que nos ocupa y que también introdujo el compañero Pablo y las demás intervenciones, ciertamente que es un tema esencial, y no es casual que en estos mismos momentos, incluso hoy, en distintos ámbitos se está discutiendo esta misma cuestión. Algunos y algunas saben que yo formo parte de la Defensoría del Público, Servicio de Comunicación Audiovisual, soy subdirector de Asuntos Jurídicos, y ahora a las 18 había una actividad vinculada a discursos de odio. En las últimas semanas, en los últimos meses, con UNESCO, con distintos organismos nacionales e internacionales, y claramente es un tema de preocupación a nivel local e internacional. Un poco para tirar algunos datos para tener en cuenta y seguir ampliando los marcos del debate. Hay por lo menos 2 dimensiones, seguramente más, pero 2 claramente como para discutir. Una es la normativa, y otra es la educativa, por ponerle, digamos, un título. Hay grandes discusiones en el primer ámbito, digamos, dentro de lo que es la normatividad, los límites entre libertad de expresión y punición, o de alguna manera la sanción a los llamados discursos de odio. Efectivamente, esta discusión no es neutra, porque tiene que ver con cómo se paran los factores de poder frente a estos temas. Algo de eso acá se ha mencionado. Por ponerles un ejemplo, cuando Miriam Lewin comenzó su gestión en la Defensoría del Público y tocamos este tema, rápidamente se nos vinieron encima, incluso con denuncias penales, por supuestamente querer afectar la libertad de expresión. En la Defensoría se anunció la constitución de un observatorio para seguir los discursos de odio, y bueno, tuvimos que contestar denuncias penales, el ataque, digamos, de factores de poder de Waldo Wolf, es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, fíjense ustedes. Y
Y claro, y entran a tallar acá también incluso organismos internacionales. Acá hay dos escuelas diversas. En general, la escuela americana o de la OEA defiende a ultranza la libertad de expresión y pone condiciones sumamente severas para cualquier tipo de restricción. No hablemos ya de condena penal, estamos hablando simplemente de poner límites. La escuela europea, quizás más influenciada por la historia, por la guerra, por la Shoah, es un poco más receptiva a poner límites a ese tipo de discursos, incluso al tema del negacionismo. Como saben, en varios países está penado el negacionismo, la banalización del Holocausto, etcétera. En cuanto a lo que mencionaba Silvia de una ley para el tema del antisemitismo, esa ley ya existe, la ley antidiscriminatoria. Digamos que cuando hay temas claros de antisemitismo, hay instrumentos que, digamos, que los jueces los apliquen es otra cuestión, y que los apliquen en tiempos razonables es otra cuestión mayor, pero el asunto es mucho más complejo cuando entramos en temas como el de Milei o de otros políticos, y cuando los atacados son personajes del ámbito político, porque ahí la jurisprudencia en general, bueno, tiene un grado de tolerancia extremo. No quiero entrar en una charla técnica, daría realmente para un seminario y para hablar horas, pero lo que me interesa destacar es que es un tema que se está discutiendo a nivel nacional e internacional, y a mí me parece en ese sentido importante que el llamamiento busque articulaciones, articulaciones con organismos de derechos humanos que están preocupados por la cuestión. Yo he asistido, por ejemplo, a charlas que ha habido, alguna charla en la PDH. No todos los organismos de derechos humanos tienen la misma posición, esto también hay que saberlo. Por ejemplo, frente a proyectos que postulan penar el negacionismo, bueno, están los que están, incluso juristas, ¿no? Y juristas del arco nacional y popular, están los que están a favor, pero algunos no lo están, porque están en contra del punitivismo en general, y dicen lo que hoy podemos postular para poner un límite a los fascistas, el día de mañana lo pueden utilizar contra nosotros. Bueno, simplemente estoy mencionando algunos tópicos para tener presente la complejidad del tema. Entonces, fuera de la cuestión de estar atentos y de, si cabe, promover quizás cuestiones normativas, lo que me parece importante es que el llamamiento participe en todos aquellos ámbitos donde esta cuestión se discuta, porque desde nuestra propia perspectiva podemos tener una opinión relevante en las cuestiones que se decían sobre esta temática. Así que, bueno, para no hacer abuso del uso de la palabra, dejo acá. Mirta Freiberg. Buenas noches a todas, a todos. Bueno, solo pedir la palabra para agradecerles haber sido propuesta y nombrada para la Comisión de Ética y Tribunal de Ética. Me siento muy honrada y quería que lo supieran. Eso es todo. Gracias. Luis Con. Bueno, yo, por supuesto, agradezco muchísimo todas las manifestaciones, todos los elogios recibidos, tanto por Horacio como para mí. Ha sido muy, muy gratificante. Estamos orgullosos de haber logrado representar al llamamiento, y en la misma línea de lo que marca Horacio, el llamamiento ahora quedó instalado en la causa. Es decir, cuando un tribunal no se limita, acá había tres opciones. Podían rechazarnos la incorporación al juicio porque la figura del amicus es una figura que no está legislada, es una figura jurisprudencial
donde la flexibilidad de un tribunal para decir entran o no entran es amplísima. Por ejemplo, nosotros no podríamos haber sido amicus en la causa del dólar futuro, por más que nos pareciera arbitraria. Entonces, es importante haber quedado instalados en una causa que tiene que ver justamente con el proceso más emblemático del lawfare en la Argentina, que es todo lo que desde el año 94 hasta la fecha gira alrededor del atentado a la AMIA, de proceso del cual el memorándum es solo un capítulo, porque está todo lo que pasó con los 10, bueno, todo lo que ustedes saben, los que han escuchado esto y que conocen. Entonces, en ese sentido, nosotros ya quedamos instalados en la causa. Si la causa termina con una nulidad, también vamos a quedar instalados, porque si hay una nulidad, van a apelar, puede llegar a otro tribunal que es la casación, podría hasta llegar a la corte, va a haber un debate con los querellantes que son prácticamente la DAIA, porque como lo hemos marcado nosotros, las organizaciones de familiares no están con esto. Hay 2 familiares que exhibe la DAIA para que el periodismo diga los familiares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante para el futuro político del llamamiento haber quedado instalados ahí. Sobre el tema de los discursos de odio, yo creo que hay que hacer algunas distinciones para no hacer centro en un objetivo equivocado. Yo no subestimo la posibilidad que existan legislaciones que sancionen estas conductas, tampoco que se marque a quienes son los voceros de esta política, pero creo que no es lo más importante, no es lo más importante lo que pueda suceder con las leyes, ni tampoco lo que pueda suceder con estos personajes, porque la experiencia histórica marca que lo más grave que puede suceder es lo que va expresando la sociedad y los receptores de esos discursos. Entonces, si uno piensa, muchos investigadores del nazismo han llegado a una conclusión que es: Hitler no fue el artífice del nazismo. ¿En qué sentido digo no fue el artífice del nazismo? El discurso de Hitler empieza alrededor del año 22, 23, cuando produce un putsch, un pequeño golpe de Estado en noviembre de 1923. Después, durante 10 años, la recepción electoral fue bajísima, es decir, el Partido Nacional Socialista vino fracasando en las urnas, tenían guarismos electorales bajísimos. Recién 10 años después, en el año 33, llega al gobierno. ¿Y qué es lo que puede decirse de esto, de cómo surgió el nazismo? Lo que hizo Hitler, lamentablemente, es ponerse en la cresta de la ola de un fenómeno que reflejaba la sociedad alemana. Él detectó lo que podía pasar y por eso llegó a tener lo que del año 33 en adelante le permitió no solamente la persecución a los judíos, sino desatar la Segunda Guerra Mundial, que causó 60 millones de muertos. Y para eso tuvo que tener el respaldo de un sector mayoritario de la sociedad alemana, porque no se pudo emprender todo eso sin esa forma. Por supuesto, me estoy refiriendo a la tragedia más grande que asoló a la humanidad en el siglo XX. No tiene nada que ver, afortunadamente, con lo que puede pasar en la Argentina con Aldo Rico, con Seymeldin, con Milei. Por lo menos nosotros tenemos una tradición hasta ahora, y yo creo que perdurará, que estos grupos son minoritarios. Esto quiere decir, por ejemplo, es difícil que un Bolsonaro tenga raíces tan profundas en la Argentina como la que tiene en Brasil. Entonces, hay matices acá, hay fenómenos, por ejemplo, este discurso en Hungría con el primer ministro Orbán, en Polonia con los hermanos estos, uno falleció. Sí. El despliegue en Francia con una parte del Frente Nacional tiene una relevancia importante. En Brasil con Bolsonaro también, por lo menos lo tenía, le permitió ganar las elecciones hace 3 años,
Y hoy todavía se piensa que un 20 a un 30% de la sociedad brasilera podría estar con Bolsonaro. Entonces, lo más importante de esto, lo más importante de un discurso como el de Milei, como el de Gómez Centurión, es que pensar que no sea la sociedad la que recoja, que ellos no estén recogiendo una corriente profunda dentro de la sociedad. Yo creo que afortunadamente no está pasando, no es para subestimarlos, pero no está pasando. Entonces, sobre poner el acento en las leyes, bueno, como acaba de decir Horacio, tenemos una ley antidiscriminatoria. Hay conductas que algunos creemos que tendrían que ser. Hace poco tuvimos un debate en el llamamiento para ver si entre garantistas y punitivistas, digamos, no, son etiquetas que no siempre son justas, pero que hay conductas de odio que tienen que ser sancionadas, no como pensamiento o discurso, sino como conductas. Por ejemplo, cuando en la Plaza de Mayo se llevan bolsas con cadáveres, aludiendo a Estela de Carlotto, bueno, eso es una invitación al exterminio. Ese tipo de conducta tendría que tener una sanción. El negacionismo, yo creo que tendría que ser sancionado, pero no con una pena privativa de libertad o una multa, sino con labores de educación, con ejemplos. Ustedes habrán oído hablar de la probation, que es un cambio cuando alguien, en vez de sancionarlo con una pena de encarcelamiento, lo obligan a hacer una tarea comunitaria. Entonces, por ejemplo, lo que pasó ahora con ese programa donde banalizaron la figura de Ana Frank, llevar a los periodistas, llevar a los comunicadores al Museo Ana Frank, vale mucho más que haberle puesto al canal una multa que para el canal no tiene significado, al canal o a ellos, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, digamos, no es un tema central el tema legislativo a mi juicio. Y lo más importante es que nosotros sigamos luchando culturalmente, políticamente, por expresar el riesgo que para la sociedad significa ese discurso. Creo que por ahí pasa un poco el eje de la situación. Bueno, les agradezco todo lo que los comentarios que tuvimos y no tengo nada más que decir. Hanna. Muteate. Abrí el micrófono, Hanna. Abrí el micrófono. Abrilo. ¿Ahí? Ahora sí. Sí. Bueno, yo quería, digamos, tengo una posición un poquitito distinta, en el sentido, quizás se parece más a la de Luis, en el sentido que la parte legal acá tiene si pusiéramos porcentajes, un porcentaje menor que nuestra política. Tenemos que fijar una política, porque sabemos que si viene un neofascismo o un como quieran llamarlo, el neoliberalismo no va a respetar la ley, como ya ocurrió, como ocurre, porque cuando tienen el poder, digamos, ya sabemos y tenemos historia, nos pasan por arriba. Nos pasan por arriba y nos pasan por abajo, o sea, nos pasan. Entonces, a mí me parece que tenemos que fijar una política con respecto a la discriminación de cualquier tipo, sea contra los gitanos, sea contra como la parofobia, sea como cualquiera de las manifestaciones de discriminación, como política, expresarla, tratar de difundirla y difundirla y difundirla. Nuestro rol de educación, si quieren, o desde el rol de tener una política clara, es independiente de lo que haga la derecha. La derecha va a alargar todo el tiempo, y lo hizo y lo hace, cualquier cosa porque está cubierta y porque tiene todo un escudo, digamos, de protección. Desde mi punto de vista, nuestra política no tiene que ser basada en lo que podrían hacer, sí. Yo soy muy optimista, reconozco, con lo cual creo que nuestro pueblo y nosotros, que somos parte de nuestro pueblo, tenemos un poder que los otros no tienen, que es un poder político, y desde ahí es donde podemos actuar. No creo que sea una cuestión de leyes, no creo que sea una cuestión así como
como de acción y reacción. No es que, por supuesto, cada vez que ocurre algo vamos a sacar un comunicado, sacaremos alguna información, pero nosotros tenemos que tener una política clara, independiente de lo que hagan estos neofascistas o neo como lo quieran llamar. Para mí, la posición es política y sacarnos un poquito del miedo de las posibles represalias, porque son posibles, porque es posible cada vez que uno milita en un lugar como este, que aunque sea transversal, es claro en la política, y sabemos que es el riesgo de ser militante. Con lo cual no creo para nada que tengamos que pensar en qué es lo que harían los fascistas si estuvieran, porque están, y porque discriminan, y porque nos van a discriminar, y todos los estudios aseguran eso. Con lo cual a mí me parece que lo único que tenemos que hacer es tener clara una política y seguir adelante, más allá de las posibilidades que pueden ser, por supuesto, y que son, es que los fascistas tengan más poder que el actual. Eso nada más. Jorge. Ahí está, ¿se me escucha? Sí. Sí. Bueno, primero el tema que llegué, pido disculpas que llegué un poquito tarde, pero escuché la última parte de la reflexión en torno a Dardo. La realidad es que el llamamiento se hizo presente en el velorio y en el sepelio, que fue muy emocionante. Creo todos lo hemos dicho, yo no quiero repetir nada, a mí me emociona mucho porque sentí a Dardo como un papá, la verdad, lo tengo que decir, sobre todo en el proceso de construcción del llamamiento, y su honestidad, su convicción, su militancia de toda la vida es una enseñanza y también un empuje para redoblar la apuesta, ¿no? Y para cumplir la misión institucional que nos propusimos y que venimos con errores, con fallas, con dificultades, pero venimos construyendo. Yo creo que el mejor homenaje de más larga duración a Dardo y a todos los que han puesto horas de militancia y activismo por la construcción de una vida mejor para todos y todas, ese es lo que tenemos que hacer para ser fieles a lo que Dardo presente en nosotros quiere que hagamos. Segundo tema, el tema del Tribunal de Ética me pone realmente, lo dije, lo escribí, lo dije, creo, sí, lo dije, realmente me pone muy feliz que compañeros de esa talla, que conozco hace muchos años, como a Pepe, como la compañera de Rosario, etcétera, se sumen bueno, en realidad cumplan otra misión, porque hace mucho tiempo son partícipes de nuestras iniciativas, de esta construcción colectiva. La verdad es que me pone muy contento, como lo han dicho, pero no quiero decirlo, y además quiero que quede grabado. En tercer término, específicamente yendo al punto, y perdón por estas dos introducciones que para mí era imprescindible subrayarlas, ¿no? A ver, creo que nosotros tenemos un espacio como llamamiento. Yo quiero ser honesto, digamos, cuando yo estuve en la DAIA, intenté, fracasé estrepitosamente, pero intenté armar un proyecto educativo de lucha contra toda forma de discriminación. Y yo creo que nosotros, como en la tradición judía de ser actores y víctimas de un proceso discriminatorio de muchas formas, digo básicamente como víctimas, pero también lo sabemos todos los que nos hemos criado en alguna tradición para lo cual el otro es una amenaza, ¿no? Creo que podemos cumplir elaborando proyectos, ahora que tenemos nuestra inscripción en la IGJ, y ofreciendo a distintas instituciones estatales, públicas y privadas, capacitación. Yo creo que el tema del derecho, o el tema se llega tarde, como Hegel dice en relación a filosofía, ¿no? Que es un ave que siempre llega tarde para ver lo que ya pasó. Hay algo que nosotros podemos ser
en términos prospectivos, nosotros podemos adelantarnos, y adelantarse es trabajar básicamente sobre la educación. Nosotros tenemos la posibilidad, por infinidad de compañeros que hoy son parte del llamamiento y otros que serían parte y otros que contar con ellos sin duda. Pienso, qué sé yo, se me ocurre tipos del mundo educativo como Gabriel Brenner y otros que todos conocemos de la ciencia de la educación, que podrían sin duda sumarse para ayudarnos a capacitar. De la misma manera que existe una ley de capacitación en temática de género, ojalá existiese un proyecto que todo el mundo, en todas las oficinas del Estado, en toda la realidad institucional y organizacional, debieran por lo menos acercarse a los problemas de la discriminación, que hoy por hoy no somos como judíos sus primeras víctimas. Hoy por hoy las primeras víctimas de la discriminación en nuestro país son los pueblos originarios, son los pobres, son a quienes la oligarquía y los sectores concentrados llaman los choriplaneros, y el odio en sus distintas formas aparece obviamente sobre los más vulnerables. En ese sentido, sintetizo, creo que tenemos que pensar como institución en tener una comisión, una unidad que pueda ofrecer capacitación, que por supuesto, desde mi punto de vista, y en eso retomo lo que decía Hanna, no tiene que ser sobre la judeofobia específicamente, sino que tiene que ser contra toda forma de discriminación. Y cuando uno habla de toda forma de discriminación, tiene que ser riguroso con la historia y saber que hoy las primeras víctimas de la educación son las mujeres, son las disidencias sexuales, son los pobres, son los sectores populares, son los desempleados, etc. Y por supuesto que también existe todavía judofobia, islamofobia, gitanofobia, etc. Y hay que trabajar. Entonces, el enemigo es el que discrimina, que va cambiando su víctima, porque en realidad necesita afirmarse sobre la base de tener un sujeto a quien odiar, de quien diferenciarse y de quien sentirse superior. Hace 60, 80 años eran los judíos, hoy pueden ser los pobres, los indígenas, los gays, etc. Entonces, la lucha es contra toda forma de discriminación y nosotros lo que tenemos que ofrecer es una institución que sea capaz de brindar asesoramiento, consultoría e incluso capacitación rentada, para lo cual podríamos contratar a gente que sepa realmente y pueda hacerlo, tanto al ámbito público, al ámbito de las ONGs o al ámbito del Estado. Creo que es una deuda que tenemos y que a partir obviamente de la efervescencia de estas lógicas discriminatorias nos exigen a nosotros y también diferenciarnos de las instituciones que lo único que le interesa es la discriminación a sí mismo, pero no les preocupa si se está pateando a un indígena, a un pobre, a un laburante en una huelga. Así que creo que es una deuda que tenemos que asumir. Bueno, me toca a mí. No me voy a repetir porque mucho de lo que podría haber dicho lo sintetizó muy bien Jorge. A mí algunas de las cosas que me dejan cierta preocupación de lo que uno puede ir escuchando hoy acá y en otros ámbitos es minimizar lo que estas fuerzas neoliberales y neofascistas pueden hacer. Hace 2 elecciones atrás solo lo mirábamos a Biondini, y Biondini tenía 20 y pico mil votos. En la segunda elección que se presenta Biondini pasó a 60.000. Pero ya no es solo Biondini. Siguen apareciendo distintas vertientes de nuevas formas de fascismo, porque están extrapolando ya el liberalismo, la cual es preocupante, porque el decir que Milei es un loco, no, es un loco peligroso, donde hoy está teniendo un 6, 7, 8% de intención de voto, donde corre a la derecha oligárquica por derecha, entonces van endureciendo más el discurso. ¿Hasta dónde van a seguir endureciéndolo? Y yo no me confiaría tanto en lo que nosotros podemos hacer, no llamamiento al pueblo argentino, porque la grieta que existe no es de ahora, la grieta es histórica acá, la grieta es la lucha de clases.
Por eso es la discriminación al distinto. Y van cambiándonos el arco todos los días, cambiándonos a quién discriminan o a quién atacan. Y no sucede acá. Se minimizó, por ir no muy lejos, a Vox se lo minimizó en España. Se minimizó a los grupos neofascistas en Europa. Hoy son casi un 20% de la Cámara de Eurodiputados. Es para empezar a preocuparse seriamente. No son grupos minoritarios, van sumando adeptos. Cuando las crisis y la pandemia generó una nueva crisis, y hablábamos al principio que algunos pensaban que venía el nuevo mundo, que íbamos a ser todos buenos y que la salida de la crisis iba a ser por izquierda. La mayoría de los países están saliendo por derecha de la crisis. Están repartiendo algo porque no tienen más remedio. Donde pase, van a endurecer. Son cada vez más, son menos, perdón, no más, las empresas que concentran en Argentina los alimentos. Esto nos está generando también que la gente están sacándole lo que el Estado les puede dar. Se lo sacan vía la comida. El Estado da un subsidio y el almacén se lo lleva. Y son 5 las empresas que nos venden la comida. Eso también es violencia. Porque generar pobres es generar violencia, es generar la dependencia. Perdimos hace muchos años los medios de comunicación, la batalla esa la perdimos, esa batalla cultural. Tenemos que pensar cómo la vamos a recuperar, pero hoy la gente repite ese discurso que parece vacío, que lo repiten, y el que lo repite lo termina creyendo. Esto fue lo mismo que sucedió en la Alemania nazi, lo mismo que ha sucedido en muchos países. Y esta violencia viene creciendo. Entonces, digo, el pueblo argentino puede tener algunas reservas, pero la mitad del pueblo argentino no las tiene. Escuchamos ayer a un expresidente a decir, o cambian o se van a tener que ir. Es el mismo que mandó armas a Bolivia. Entonces, vayamos sumando todo lo que va pasando y no minimicemos que ni Milei, ni Vidal, ni Larreta son locos sueltos. Están aplicando un plan sistemático en el cual, si miramos, en el mundo las mentiras son las mismas que se dicen, sobre todo los gobiernos. Entonces, hay un poder real que orquesta a que esto suceda. No seamos inocentes. Y sí, voy con lo que dice Jorge. Nosotros como llamamiento nos venimos planteando desde un inicio poder hacer una tarea educativa, que es a lo que podemos acceder y pretender que el llamamiento puede influir en la sociedad. Tenemos mucha gente capacitada. Necesitamos brazos, y hay muchos que hoy están acá, que pueden ofrecerse para crear esos espacios y ayudarnos a que otras personas empiecen a ver que este es un problema serio y que si no lo miramos, nos va a pasar por arriba. Alicia Kersianik. Sí, buenas noches. Yo soy Hugo Mercer, estoy usando la computadora de mi esposa, Alicia Kersianik, y agradezco la posibilidad de poder dar mi opinión. Yo soy sociólogo, trabajo en el campo de la salud y seguí con mucha atención el estudio que hizo la UNSAM sobre discursos de odio. Bueno, trabajo en la UNSAM y conozco al grupo que ha hecho este estudio y me parece muy relevante que hoy se discuta en el ámbito del llamamiento este estudio. Yo creo que es muy importante metodológicamente porque innova en lo que son los discursos de odio y sería una limitación verlo solamente en lo que se refiere al antisemitismo. En cuanto a discursos de odio, el estudio analiza la discriminación hacia los inmigrantes y particularmente refleja el trato deshumanizado a los inmigrantes. También la presencia de discursos de odio segregacionistas por clase o por situación económica. Respecto a los inmigrantes,
alude a, por ejemplo, una de las frases que se proponen, si hay acuerdo o no entre los que responden, es si los bolivianos entran o no, entran como ratas a la Argentina y hacen uso de servicios en el país. Y la gente expresa acuerdo o desacuerdo con eso. Y es sorprendente que la expresión de odio hacia los judíos no es mayor que la que se da hacia los inmigrantes o la discriminación hacia los pobres, como se refleja en otras respuestas. Creo que este tipo de estudio es una innovación muy importante en la metodología sobre cómo se estudian los procesos discriminatorios. Y en el estudio lo que se hace referencia, y en un trabajo que ustedes distribuyeron y del cual Pablo es autor, hay una mención a que el Centro de Estudios Sociales de la DAIA registra hechos antisemitas. Es como registrar muertes y a partir del registro de mortalidad pretender entender qué pasa en la salud de la población. Lo mismo sucede con la discriminación y con los discursos de odio. Uno no puede explicar el antisemitismo a partir de hechos que reflejen conductas violentas o hechos finales. Hay que entender el proceso que los genera. Y creo que en ese sentido, este tipo de investigación ha motivado una reflexión en otros ámbitos que no son solamente lo de los afectados, como podría ser la comunidad judía. En el ámbito de la salud pública, son varios los grupos que han visto esta investigación y están discutiendo esta investigación como una explicación a por qué hay rechazo a usar las vacunas, a tomar medidas de prevención colectivas, a tratar de entender qué es lo que está sucediendo. Yo creo que desde la perspectiva del llamamiento y coherente con otras cosas que desde el llamamiento se hacen, creo que ofrece una oportunidad de articularse con ámbitos como el de la salud pública, seriamente afectados en el contexto de la epidemia por la infodemia, que es una preocupación no solo argentina, sino que en Estados Unidos están muy preocupados por eso las instituciones de salud pública norteamericanas, la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones científicas brasileras. O sea que es un tema en el cual el llamamiento podría contribuir en una lucha común para quienes somos afectados desde el odio en diferentes esferas. Creo que hay que hacer un esfuerzo por entender en toda su amplitud la magnitud de lo que significa la presencia en este momento histórico de los discursos de odio. No sé si he sido lo suficientemente claro, pero tratemos de entender con esta investigación, que vale la pena leerla, la posibilidad de articular una política contra los prejuicios, no solo respecto a la cuestión que afecta a los judíos, que nos afecta, sino cómo esto se articula con otras discriminaciones que operan en el contexto social. Muchas gracias. Gracias. Adriana, abrí el micrófono. Yo, bueno, primero por un lado, sí, a ver, estoy tratando de sacar la mano, pero no puedo. Ya te saco la mano, vos habla. Ya está, saca la mano. Bueno, por un lado, yo también quiero decir unas palabras sobre Dardo, porque Dardo tuvo conmigo personalmente y en muchas ocasiones con todos nosotros. O sea, yo sufrí mucho toda su enfermedad y me emocionó mucho la actitud que él tuvo de protegerme, como para mí también fue como un padre, de acompañarme en distintas actividades, como fue la actividad por la Semana Trágica, como fue
una vez que fuimos a ver una película a San Justo. Era un hombre, a mí me llama la atención que ustedes digan que era gruñón. Y sé que nos falta y que lo vamos a extrañar mucho. Y sobre este tema que veníamos hablando, yo primero lo que me llama la atención es que estamos hablando de discriminaciones y en realidad también tendríamos que hablar del negacionismo, porque todos vivimos la época de la dictadura y cuando terminó la dictadura nadie decía abiertamente que estaba de acuerdo con los militares, o eran pocos los que lo decían. No sé, o sea, cuando se empezó a decir mejor estábamos con los militares, la gente lo miraba. Hoy en día, el genocidio, la negación de los 30.000, la negación del genocidio, es algo que es algo parte de ese discurso de odio, parte de ese discurso de discriminación. Y a mí me parece que nosotros lo tenemos que tomar. Me parece que es parte de nuestra responsabilidad como militantes, como organización. Cuando hablaron, no me acuerdo quién, no sé si Horacio o Luis, dijeron tomar contacto con las organizaciones de derechos humanos, y me parece que con otras organizaciones, y yo la cosa que no entiendo mucho, y en realidad pregunto y quisiera que me contestaran, porque Horacio planteó como dos ejes. Uno, el punitivista, la ley que estuviera en contra, y otro, el educativo. Y todos nos volcamos a hablar del educativo. Pero yo creo que en nuestro país, donde desaparecieron 30.000 compañeros, tiene que haber una ley que esté en contra del negacionismo. Y el llamamiento debe jugar un papel. No sé si el llamamiento solo o el llamamiento junto con otras organizaciones, pero me parece que es como una responsabilidad, como un deber, como algo que nos hace más fuertes y que tiene que ver con la discriminación, pero no es solo, que tiene que ver con todas las discriminaciones y con todos los genocidios. Y me parece que no podemos decir, bueno, con lo educativo ya estaríamos. O sea, no entiendo por qué tenemos que elegir una cosa o la otra. Y no podemos llevar adelante las dos. Eso es. Nada más. Bueno. Está Edgardo Abramovich. Acá estamos. Hola, sí. ¿Se me oye? ¿Se escucha? Bien. ¿Sí? Voy a tratar de lo posible de no ser asertivo, porque creo que lo que tenemos que tener es un enfoque exploratorio, más que de propuestas específicas.
Mi primera valoración del discurso de odio está no en pensar como castigo al odiador, sino como es el proceso de construcción y habilitación de ese discurso. Es la prueba de lo que algunos especialistas llaman el sesgo de confirmación. Es decir, los asesores de los políticos de derecha y la prensa mercenaria que trabaja con ellos, los distintos grupos técnicos, no los dirigentes, porque en general el dirigente de derecha yo creo que así, autónomo, etcétera, creo que desapareció antes del cambio de siglo. Han sido reemplazados por unos autómatas bastante mediocres que tienen detrás sí intereses empresarios, económicos, culturales, etc. Entonces son operadores de esos. Esto hizo emerger justamente la antipolítica, es decir, la creación de candidatos falsos, etc. Pero ese circuito de asesoramiento, sospecho, yo diría que con cierto grado que está llegando a la certeza, también tiene un modo de producción detrás, que no es espontáneo. Es decir, cuando salen a repetir en Twitter o en las distintas cadenas la misma frase, es porque previamente hubo una exploración de cómo se sienten más representadas esos grupos mezquinos, insatisfechos, peleados con la vida, sin importar demasiado a qué sector pertenecen. En general, cuando se habla de cuestiones económicas y vemos que hay apoyo desde los sectores menos favorecidos a políticas económicas que son anti-Estado. Y lo que uno se imagina es el chofer de la limusina que se cree rico por el auto que maneja el patrón, digamos. Es decir, hay este es un ejemplo extremo, pero digamos, hubo un fenómeno que en torno al caso Maldonado, donde cientos, y no sé si los miles de individuos decían Maldonado murió porque no sabía nada. Hay una carga de significado muy importante en eso. Es decir, lo que a mí me llamaba la atención es que las respuestas en ese sistema tan chismoso, que alguna vez fue virtuoso, Twitter, la respuesta era: vos sos un fascista, hijo de tal por cual, con lo cual quedaba casi consolidada la primera idea en realidad, porque desde el otro lado se adjetivaba. Entonces yo hice una prueba con un perfil falso, que lo uso de vez en cuando todavía, y algunos amigos saben que soy yo. Hice una prueba en donde con toda tranquilidad le contestaba si conocía el caso de alguna persona adulta y con sus facultades mentales en buen estado, que se tirara al agua helada si no sabía nadar. Es decir, ¿cómo podría ser eso posible? Hay una sola cosa que lo explique: que esté escapando de un peligro mayor, que lo quieran asesinar. Entonces, el asesinato se consuma cuando él cae, si es que no se tira al agua, perseguido. Y me di cuenta que cuando yo contestaba eso, digamos, más o menos de 100 bajaba a 60. O sea, había gente que se enganchaba conmigo o con ese otro yo mío. Se llama Felisberto Sandoval Ladilla, les cuento a ustedes porque son amigos. Si alguna vez ven algún ese soy yo. Resulta que bajaba la presión. Bueno, él se fue a ese lugar
a agitar y todo eso. Ah, bueno, pero entonces estamos cambiando la discusión. Es decir, el sesgo de confirmación formaba, tanto como en el discurso político como en el discurso periodístico, la idea de ir creando un concepto. Y el esfuerzo por refutar de manera inteligente, es decir, no odio con otro discurso de odio de sentido contrario, es construir elementos dirigidos a ese público, que son en general los indecisos, la no militancia, etc. Y decirle, bueno, cuando a usted le dijeron esto, le mintieron, porque fíjese, esto creo que, yo no digo que esto haga innecesario el debate legislativo o político. Creo que en todo caso debería postergarlo. Porque ahora, en la situación en que estamos, no solamente en la Argentina, en el mundo, utilizar el derecho penal como arma contra el discurso de odio, en mi percepción, que puedo cambiarla si alguien me convence o me da mejores argumentos, es un acto de debilidad. Para mí no es un acto de fortalecimiento institucional, salir con un paquete y no lo estoy diciendo por el principio liberal, que para ver el mejor de los sentidos, de respeto de la libertad de opinión. Lo estoy diciendo simplemente porque esto nos mostraría débiles ante la posibilidad de abortar el discurso de odio en su proceso de generación. No digo que esto sea sencillo, digo, estoy proponiendo en borrador una agenda para que pensemos mecanismos múltiples y transdisciplinarios y no únicamente la solución penal. Respecto de la función que en ese mecanismo del sesgo confirmatorio tiene la prensa concentrada, la prensa mercenaria, que además una de las cosas que la hace notable es que junto con su inclinación hacia la concentración y el fascismo, también ha perdido calidad, es muy grosera, es muy obscena. Cuando uno ve televisión, raramente se va a encontrar con alguien inteligente diciendo las imbecilidades que dicen los leucos y compañía. Son títeres, son básicos. Ahí hay una debilidad. Y yo creo que uno no puede ser más débil que él. Creo que hay que empezar a introducir en el debate cómo se instalan y cómo se procesan las cosas. Me animaría a decir, y no lo estoy proponiendo como medida, lo estoy proponiendo como cuestión de estudio, dado que en términos generales, sin entrar en detalles, el mayor anunciante de los grandes medios es el Estado, si no sería posible pensar, sin entrar en la ley, simplemente como políticas públicas, como reglamentación, el hecho de que la pauta esté de algún modo ajustada al cumplimiento de normas éticas en materia de difusión y remoto. Porque el tema con el discurso de odio, además, es que hay incluso incidentes que son para la página de las historietas, porque son pequeñísimos, y son tapa. Entonces hay y además ahí se reitera y se grita. Hoy vi 40 minutos del C5N, que se supone que son los amigos, con una falsa alarma de bomba en el aeroparque, porque alguien se había hablado 2 valijas. 40 minutos de cobertura de un hecho que se podía contar en 30 segundos. Pasó esto y esto, así, foto, listo. Es decir, hay un derroche del espacio de los medios que es impresionante. Entonces, cerrando. Sí, vamos redondeando, por favor. Creo que tenemos que hacer agenda sobre esto.
una agenda compleja y múltiple, y no solamente pensar en cómo nos defendemos, cómo atacamos la producción Perdón, cierro con esto. Nos hemos olvidado de usar el gran término que inventó Samuelson, que lo hizo para aplicar a Pinochet, pero que es extensivo. Hablemos de fascismo de mercado, dejemos de hablar de neoliberalismo, porque con eso estamos renunciando a todo lo bueno del neoliberalismo. Se llama fascismo de mercado y funciona así, es la mejor manera de explicarlo. Cuando uno habla con gente joven dicen, ah, claro. Cuando escucho compañeros decir los liberales, y a ver, políticamente somos liberales. No somos liberales en economía, pero políticamente somos liberales. En el sentido de Rawls, en el sentido de la teoría de la justicia, somos liberales. En el sentido de los derechos humanos. Bueno, perdón por el desorden, tenía ganas de decir algunas de estas cosas y gracias. Bueno, queda anotado Luis Con, Jaime Kravchik, y después, si no hay nadie más, Pablo va a hacer un cierre. Lo que yo quería aclarar es que es muy importante registrar que si estamos hablando del discurso de odio, la conducta opuesta tiene que ser otro discurso. Tiene que ser el discurso de la paz, un discurso contra la violencia, un discurso que desnude y devele todo lo que hay debajo de eso. Es muy importante no perdernos en esto, porque desde el punto de vista legislativo no hay mucho que hacer. El Código Penal, por ejemplo, tiene un delito que se llama el delito de amenazas, ¿no? Está sancionado, o sea, amenazar a un tercero, según distintos grados, tiene una sanción penal. Hay delitos, por ejemplo, que se llaman de peligro abstracto. En la Argentina, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, portar un arma, si no está autorizado, es un delito. Si un sujeto es descubierto con un arma que no tiene autorizada, es una conducta delictiva. ¿Por qué? Porque la tenencia de un arma no autorizada no hace pensar, de eso no se deduce que con ese arma va a exterminar, va a lesionar o va a matar a alguien. Pero si la tiene, ese arma es posible que mate. Entonces, si el discurso de odio no pasa de estas manifestaciones que estamos viendo, lo más importante es lo que se ha planteado acá, ir a las universidades, ir a las escuelas, una campaña educativa, una campaña cultural, pero no entrar en el juego de pensar que hay que modificar el Código Penal. Sí hay que modificarlo si el discurso de odio lo que quiere es alentar reacciones o comportamientos homicidas o agresivos. Por eso el fenómeno ese que pasó en el principio de la pandemia, cuando utilizaban el ejemplo que di de las bolsas simulando que había cadáveres. Entonces, yo creo que es muy importante no entrar en este tema, no entrar en el juego de si hay que hacer si en la Argentina, por ejemplo, hay que sancionar el negacionismo. Yo creo que no, es decir, si alguien reivindica o está discutiendo sobre, no sé, sobre el número de 30.000 desaparecidos, no es un delito, no es un delito. Y todos sabemos que es un tema discutible desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de las estadísticas, desde el punto de vista, pero lo que tiene es un símbolo político. El que dice que los desaparecidos no son 30.000 es porque quiere reivindicar a la dictadura, porque no cambiaría el fenómeno si él puede probar cuantitativamente que no lo son, ¿no? Lo mismo que el hablar del genocidio y decir que no se exterminaron a 6 millones de judíos. Lo que quiere es reivindicar el nazismo y plantear que no fue tan grave. Entonces, fundamentalmente quería aclarar esto porque creo que hay que despejar un poco, no ingresar en un debate inconveniente, confuso para la sociedad, que pensar que este es un tema de sanciones legislativas. Esto es lo que me pareció importante aclarar. Jaime. Sí, disculpen. Yo quisiera volver un poquito al principio de cuando empezamos esta asamblea. Yo fui amigo de la infancia de Dardo. Hicimos
no me sale la palabra, pero digamos una cosa en la vida paralela, juntos a veces no tan juntos, pero Godardo fue quien me invitó a participar del llamamiento y al cual estoy eternamente agradecido. Y bueno, tenemos toda una vida en conjunto y la verdad que fue un golpe muy duro para mí haberme enterado de su fallecimiento, y coincido con todas las palabras que se han dicho sobre Dardo. Dardo era todo lo que ustedes dijeron y mucho más tal vez. En cuanto al debate que tenemos ahora, en cuanto al discurso del odio y qué significa, yo no soy sociólogo, no soy abogado, soy médico, jubilado por supuesto, y creo que tenemos que tener en cuenta de que esto del discurso del odio no es nuevo en la historia de la humanidad. Tenemos que ver que esto, y sin irnos muy lejos en la historia, simplemente hace menos de 100 años atrás o 100 años atrás, utilizaron el discurso del odio sobre una situación económica, política y social y engendraron lo que se llamó el nazismo. El nazismo, máxima expresión del discurso del odio hacia la humanidad, no solo hacia el diferente, no solo hacia nosotros los judíos, sino que hacia la humanidad. Desató una guerra que significaron 60 millones de muertos, más de la mitad de ellos civiles, condenó a pueblos enteros a la esclavitud, los encerró en campos de concentración, no hace falta que recordemos todo lo que el nazismo significa, pero también el nazismo se encaramó sobre ese discurso del odio que hoy tiene tal vez otros destinatarios. Hoy son los migrantes, hoy son los distintos, hoy son los pobres, son los pueblos originarios, etcétera, etcétera, pero que tienen una matriz, diría yo, común. La matriz es que cada vez que hay crisis en un sistema social que se llama capitalismo, se descargan estas cosas, se crean estas cosas y terminan de la peor manera posible. Así que yo creo que tenemos que tener mucha conciencia de que este discurso del odio, que en algunos nos parece cómicos, en otros nos parece que son unos loquitos sueltos, y en otros no sé, qué sé yo, lo que puede llegar a parecer, terminan indefectiblemente en un llamamiento a quebrar la legalidad y la institucionalidad democrática de un país, como lo hizo Macri ayer, creo, diciendo de que si después de las elecciones de ahora no cambian, se van a tener que ir. Y creo que eso es una expresión de lo que significa ir escalando la montaña del discurso del odio. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No nos puede tomar medidas punitivas desde el punto de vista legal, constitucional, etcétera. Creo que el antiodio tiene que ser una política de Estado y hay que utilizar todas las herramientas que se nos proponen o que podamos crear contra ese discurso. O sea, si hace falta aumentar la punitividad, la aumentamos. Si hace falta que legislemos acerca de que el discurso del odio es un delito que no puede ser al mismo tiempo subvencionado por el Estado, y hagámoslo. Tengamos en cuenta que si lo que queremos es una sociedad, en nuestro caso, más equitativa, más justa, socialmente más justa, lo que tenemos que hacer es tomar la ofensiva contra estas cosas, porque si no, otra vez vamos a tener que lamentarnos en cuanto a derrotas. Así que en ese aspecto yo creo que nuestro movimiento, en conjunto con otros movimientos que piensan como nosotros, tenemos que hacer una militancia en contra de esto que es el discurso del odio y a favor de todo lo que se pueda hacer para contrarrestarlo. Ya hace muchos años
vimos una película que se llamaba El huevo de la serpiente, y no esperemos a que se empiece a incubar nuevamente esta porquería que es el huevo del fascismo, el nazismo y todo lo demás. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que participaron. Ahora Pablo trata de armar un cierre de todo lo que fuimos. La verdad que si tengo que decir algo sobre esta reunión que tuvimos hoy, es que la verdad que me pone muy, muy feliz. Y más allá de algunas cuestiones que pueden resultar tristes, la sensación es de alegría y de mucha potencia acá en el llamamiento. Creo que hay una propuesta muy clara. Nosotros lo que hicimos fue plantear un tema, y lo que recibimos y lo que es una devolución de que hagamos algo. Como los compañeros Luis y Horacio, que tomaron en sus manos esta responsabilidad y fueron y se presentaron y hicieron algo concreto. Vamos a hacer algo concreto, tenemos que hacer algo concreto con el tema de los discursos del odio. Este tema de la capacitación, que si los compañeros recuerdan, lo habíamos tomado antes de la pandemia, estábamos en ese camino que ahora lo tenemos que retomar y volver a trabajarlo. Creo que por ahí va la cosa. La verdad que se han escuchado una cantidad de argumentaciones de un nivel de compromiso muy alto. La verdad que siempre lo hablamos también con los compañeros, ¿no? Estas reuniones, estas asambleas del llamamiento en las que hoy llegó a haber 60 personas en una asamblea, viernes a la noche, llaves o Shabbat, como quieran decirle, la verdad que sorprende y llena el corazón. Quiero también, terminar diciendo lo siguiente, después podemos abrir el micrófono. Se acerca Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, y todos saben que los días que van de Rosh Hashanah, Rosh Hashanah a Yom Kippur, Yom Kippur, son los días en los que se decide si vamos a ser inscritos en el libro de la vida o no. Si hay alguien que tiene que ser inscrito en el libro de la vida con letras mayúsculas y resaltando, es Dardo Esterovich, porque es alguien que vivió y nos dejó no un mandato, sino que nos dejó a todos un legado, que es algo que podemos enriquecer y transformar. Eso es lo que Dardo nos dejó a todos nosotros. Así que bueno, un abrazo a todos, que tengamos un muy buen principio de año, y bueno, pueden abrir sus micrófonos para saludarnos todos en este viernes. Bueno. Shana Tova para todos, un muy buen año. Shana Tova. Con un aplauso. Gracias, los quiero mucho, las quiero mucho. Shana Tova. Igual para todos y todas. Igual vamos a tener la oportunidad de reunirnos el próximo miércoles a brindar por este año nuevo, todos los compañeros y compañeras del llamamiento. Así que... ¿A qué hora, Adrián? A las 19. Para el miércoles. Miércoles a las 19. ¿Y dónde va a aparecer Ya se están cursando las invitaciones y los flyers. Ya están los flyers en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y lo vamos a pasar por las redes también de WhatsApp. Mañana sale. Por favor.